Buenas tardes, bonsoir, Sonia de Villiers. Bienvenidos de nuevo al canal de Centro Sefará Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias a Sophie Courjon, que va a estar traduciendo para ustedes esta entrevista que vamos a hacer a Sonia de Villiers. Sonia nació en Francia. Es periodista, escritora, columnista y locutora de radio. Justo además acaba de dejar su programa para venir con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros ahora aquí. Está especializada desde hace mucho tiempo en el análisis de los medios de comunicación. Ella estudió filosofía en la Universidad de París, pero también se ha dedicado posteriormente al mundo del periodismo. Tiene un interés especial en Bergson, a quien estudió y trabajó. Nos parece además Bergson, del quien se celebraba recientemente un aniversario sobre sus teorías. Nos parece que refleja muy bien la idea de tiempo en la que Sonia se ha inmerso con su actual trabajo. Desde el 2005, ella trabaja en Le Figaro como periodista y además desde el 2005 en la radio y escribe una columna semanal en el programa Service Public, que lo conduce Isabel Giordano y trabaja temas de consumo, economía y sociedad. Se ha convertido desde entonces en una de las figuras clave del periodismo francés. Ha realizado una carrera en la radio, en los medios, como en France Inter, con programas como Le Grand Bain, l'Instant de Emilio M, o invitados de 9-10, analizando temas de sociedad, economía y de cultura. Además, realiza un programa audiovisual para el medio arte, donde pueden ustedes seguirla, que se llama Le Dessous des Images. Ella, Sonia, ha salido en la primera plana en todos los medios de comunicación por un libro que se llama Los Exportados, que está recientemente traducido y presentado aquí en España por Impedimenta, y que es una editorial que para el Centro Sefará de Israel, además, muy próxima, muy cercana. Y en este libro indaga en la historia de sus abuelos, una historia de los judíos rumanos, pero peculiarmente ellos como judíos se apartan de alguna forma y no se sienten tan partícipes de esa historia, pero sin embargo la sufren. Sonia descubre con ciertas investigaciones cómo muchos judíos, y particularmente sus abuelos, están en una lista donde hay un intercambio de los judíos a cambio de ganado, concretamente de cerdos. Y en esa lista, como digo, encuentra a sus abuelos. A mí me interesa mucho, Sonia, y aquí va mi primera pregunta, cómo los especialistas del Yad Vashem, estudiosos de la memoria de la Shoah, consideran que los nietos también en parte son víctimas de tercera generación del sufrimiento de sus abuelos. ¿Se siente parte también de este trauma y es este sentimiento el que le empuja en esta investigación? Alors, je pense que quand on a été juif Yo dans creo cuando una persona ha sido judía en un país antisemita, y hay que recordar que en Rumanía se produjo el mayor movimiento fascista en Europa después de Alemania en los años 30. Hay que recordar también que Rumanía fue el primer aliado de Italia en el frente del Este. Hay que recordar que hubo una Shoah atroz en Rumanía que se borró totalmente de la historia, que poca gente conoce, pero que existió y es una realidad. También hay que recordar que el régimen comunista siguió siendo antisemita, aunque ya el antisemitismo como tal, como nombre, no existía. Así que una persona que es la heredera de una familia judía, una familia que vivió el antisemitismo en varias épocas, claro que una es heredera de estos traumas,
pero a la vez, como usted lo dice, Esther, yo soy la tercera generación. No conocí Rumanía, nací en París en 1975. Yo llevo el apellido de mi padre, que es francés, es decir, un apellido que no es judío, y viví y crecí en un país democrático y que no es antisemita. Así que yo tengo la libertad de la tercera generación para contar la historia. Y al final, entonces las familias es igual. La tercera generación tiene que vivir con una herencia traumática, pero también tiene una libertad que los de antes, los que la precedieron, no tenían. Pues hablando también de esa libertad, usted, en este momento me interesa, estoy leyendo su libro, le felicito, es un libro que está escrito de una manera muy dinámica y muy interesante, esos capítulos cortos. Decía Semprún que la escritura o la vida, que la escritura también permite esa reparación. Este libro le ha permitido en parte esa reparación y también de algún modo se lo ha permitido a su madre y a sus abuelos. Alors non, c'est No, même l'inverse. C'est même no, de hecho es al revés. il n'y a rien à réparer. En mi casa no se puede reparar nada porque no hay ninguna herida, pero este libro me permitió explorar. Yo quería escribir y por eso hablé con mi madre, hablé de cosas de las que nunca había hablado porque quería escribir. Hice un trabajo de investigación sobre la Rumanía de los años 30, de la guerra, sobre los principios de la República Popular Socialista. ¿Por qué? Es porque iba a escribir, porque tuve que encontrar las buenas palabras para colocarlas sobre los silencios de la familia. La escritura no ha sido un instrumento de reparación, sino de exploración. Además, escribir no cura nada, creo yo. Creo que al contrario, reaviva las heridas. Mis abuelos ya han fallecido y no conocieron este libro. Y de hecho, nunca conocieron la verdad sobre su partida de Rumanía. Murieron antes de que se abrieran los archivos y trabajasen los historiadores, así que mis abuelos no supieron nada, pero mi abuela, tiene 76 años, no soporta el libro, no lo soporta, porque reaviva todas las heridas que ha tenido, heridas que nunca se curarán. Mi madre me ayudó durante 3 años, hemos hablado, me enseñó todas las fotos, me enseñó documentos, me contó muchas historias, muchos recuerdos que yo no conocía, compartió muchísimo conmigo, leyó 2 veces el manuscrito, pero cuando se imprimió el libro ya no pudo soportar. Para ella este libro es muy, muy doloroso. Y se entiende. Aunque, como dices, hay una especie de historia familiar en la que ellos son afortunados porque el holocausto no lo han vivido directamente. Sí me recuerdo de un autor, de Mihaly Sebastián, cuando habla de su propia historia, cómo habla de que el antisemitismo que hay en Rumanía lo divide con algunos amigos a los que él conoce, como que hay momentos en los que la discusión es inútil. Eh, ¿Qué hay de usted también, de Rumanía en usted, como escritora o como cuando ha viajado en Rumanía? ¿Se ha sentido alguna vez parte también de esa cultura, o al menos de esos escritores judíos que vivieron en Rumanía? Non. Está también Norma Manea, que está ahora en Nueva York. Hay una literatura muy interesante de escritores judíos rumanos. Alors, donc moi, il a fallu. Alors justement non parce que No, no, ma mère ne m'a pas parlé porque roumain, mi madre nunca me habló rumano, n'a pas parlé roumain à ses enfants. su hermana no habló rumano con sus hijos. Inimaginable, Es decir, que para ellas no se podía imaginar s'effondre et que no se podían imaginar que un día el bloque comunista se derrumbase y que pudiésemos volver a Rumanía. Tuvieron una elección muy clara.
a partir de 1961 su vida fue Francia y solo Francia y él francés. A mí no me hablaron rumano, yo no puedo leer el rumano, no entiendo el rumano. Fue muy tarde a Rumanía, muy tarde, y cada vez que fui allí fue bastante doloroso, siempre iba con mi madre. Y para mi madre era muy difícil, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Ella tenía 14 años cuando tuvo que escapar de Rumanía. Fue un desarraigo del que nunca se recuperará. Se siente totalmente francesa, habla un francés perfecto, no tiene nada de acento, procede de una familia de intelectuales en la que el aprendizaje de los idiomas es fundamental y en la élite burguesa, judía, intelectual, rumana, todo el mundo hablaba un francés impecable. Ella, mi madre, se siente perfectamente francesa, totalmente asimilada y cuando vuelve a Rumanía reaviva muchas heridas en ella. Yo fui por primera vez el año pasado allí a Rumanía y allí no me siento en casa, no estoy bien, estoy incómoda. Hay una especie de angustia. Siento que la mochila pesa muchísimo. Para mí es una mochila muy pesada. Sobre el judaísmo que forma parte de alguna manera como un hilo conductor de toda la historia, pero también a la vez es como una ausencia. Esa ausencia del judaísmo que parece casi negándose, ¿no es también una forma de presencia? Bah, c'est sans doute la chose la plus difficile avec laquelle je doive. Sí, yo creo que es la cosa más difícil con la que tengo que lidiar, porque es la historia de una familia que rechaza el judaísmo y que rechaza su identidad judía desde hace 3 generaciones, incluso quizá 4 generaciones. Mi bisabuela se llamaba Rosa, no tenía un nombre judío. Llamó a su hija Gabriela, que llamó a su hija Marina, que llamó a su hija Sonia. No hay nombres judíos en mi familia desde hace 4 generaciones. Y mi abuelo nació en Estados Unidos porque sus padres emigraron a Estados Unidos, pero él volvió a Rumanía. Y mi abuelo se llama Harry, un nombre estadounidense muy común, no tiene un nombre judío. Y mis abuelos esperaron el final de la guerra para cambiar de apellido y eligieron un apellido que encontraron en una novela y es un apellido que no es nada judío. Así que es muy complicado, porque a mí siempre me dijeron que la judeidad era una anécdota, algo anecdótico, que no importaba para nada. Y yo siempre, para mí siempre hubo una indiferencia hacia la judeidad. Pero nunca me contaron las persecuciones, nunca me contaron el miedo, el terror en el que vivieron los años 30, vivieron la guerra y vivieron también la resurgencia del antisemitismo en la Rumanía comunista. Y nunca me contaron ese miedo. Me pueden hablar de indiferencia, pero me falta la otra mitad del puzzle y el libro está ahí para reconstituir el puzzle. Esta indiferencia es la elección de unos intelectuales brillantes que pueden elegir su identidad, pero también es una manera de ocultar el miedo y la persecución. Así que para mí es muy difícil construir una identidad y tengo que decirle que no sé muy bien dónde estoy ahora mismo. Porque como lo dice muy bien Esther, es a la vez una presencia y una ausencia. Sobre todo en un momento en el que parece que hay un resurgimiento del antisemitismo, pero volveremos después. Estaba hablando también de la Rumanía comunista. El general Ion Mihail Pacepa, mano derecha de Ceausescu, huyó de Rumanía y relató al mundo los excesos demenciales de la Rumanía comunista. Usted también lo señala en su libro y él lo publica en Francia en el 87, pero no se quiere escuchar. Y me resulta curioso que no se quiera escuchar, quizá No. por la relación con la izquierda,
porque Francia sí que había hecho un trabajo también de análisis de la memoria del fascismo Beaucoup. y del nazismo. Sin embargo, en ese aspecto hay una ausencia, ¿no?, de reflexión. Alors, il n'y avait aucune omerta en France, aucun tabou. No había ninguna omerta en Francia, no había ningún tabú sobre las derivas locas y gravísimas del régimen de Ceausescu. Hubo mucha investigación, muchos periodistas que se infiltraron en Rumanía. O sea, en la prensa, incluso de izquierda, no había ninguna omerta. Pero Pachepa, en su libro en el 87, revela tantas locuras, tantos disparates, que los periodistas primero no pueden interesarse por todo, pero sobre todo no pueden contrastar lo que dice Pachepa. Pachepa se escapó a Estados Unidos y es su nombre en manos de la CIA. En el 87 el régimen de Ceausescu todavía existe, ya no es la Guerra Fría, pero las cosas siguen tensas y la prensa desconfía de Pachepa porque saben que la CIA le hizo contar muchas tonterías, que él contó muchas mentiras, así que por una parte es una fuente interesante, pero hay que desconfiar de lo que dice. Así que la historia de los judíos de Rumanía, vendidos por el régimen, intercambiados por ganado, por maquinaria agrícola, luego vendidos a cambio de maletas de dólares, los franceses no lo pueden comprobar, no pueden contrastar estos hechos. Se necesitarán muchos años para tener acceso a los archivos de la Securitate, la policía política. O sea, así que la prensa francesa, y es lo que me dicen los periodistas de la época, tuvieron miedo a trasladar mentiras, fake news, como se dirían ahora. Por eso no hablaron del tema. Sí, porque es curioso cómo muchas dictaduras tienen ese esfuerzo de registrar absolutamente de una manera minuciosa todo aquello que luego posteriormente se va a convertir en un juicio contra ellos. Y así lo han hecho. A mí me gustaría que le contara a los seguidores del Centro Sefarad que estén viendo esta emisión esta tarde, aparte de cómo descubre esos archivos, cómo descubre el nombre de sus abuelos, pero también el interés de saber quién es el que está interesado en recuperar a esos judíos, dando a cambio ganado, cerdos o esas maletas de dinero. ¿Qué organizaciones son las que están detrás? Porque de algún modo son los que están ayudando a salir, ¿no?, a estas personas en busca de la libertad. Alors, justement, Esther, les archives. Efectivamente, Esther, estos archivos solo se conocieron en los años 2000 y esto se debe a un gran historiador rumano que vivió durante 30 años en Washington, que trabajó en el Memorial de la Shoah en Washington, donde era responsable de los archivos. Se llama Radu Ioanid y él investigó este tema. Descubrió 30.000 páginas de archivos y sus trabajos solo se publicaron en Estados Unidos y en Rumanía. Por eso en Francia no se sabía nada. Por lo menos los judíos y los rumanos en Francia no conocían esta historia. Y Radu Ioanid escribió una obra de 300 páginas sobre esta historia y al final de su libro hay unas 100 páginas de archivos de la Securitate, 100 páginas de las 30.000 páginas del fondo archivístico. Y en estas 100 páginas salen los nombres, los apellidos de mis bisabuelos. Mi madre leyó el libro y vio el apellido de sus padres.
La historia en realidad empieza a finales de los años 50. En aquella época, Rumanía necesita modernizar su agricultura y intensificar su ganadería. Esto pasa también en España y en Francia, en toda Europa. Pero para esto se necesita dinero para comprar ganado, ganado de alto rendimiento, ganado de competencia, digamos, y para comprar también maquinaria. Es la gran época del desarrollo del ganado porcino. Rumanía necesita cerdos, pero no tenía dinero para comprar cerdos. Esto empezó antes de Ceausescu. Eso empezó en el 58 y Ceausescu llegó al poder en el 65. Ceausescu dirá al general Pacepa, dirá, los judíos y el petróleo son nuestros mejores productos de exportación. Es decir, que los rumanos han entendido que no tienen dinero, pero tienen judíos que quieren salir del país. Todo el mundo quiere salir del país en aquella época. Y de hecho, en los años siguientes, todavía más gente querrá salir. Entonces, hay mucha gente que quiere salir y hay muchos judíos que saben que son víctimas de la discriminación en el régimen comunista y que quieren irse. Es que en el fondo para los rumanos, los judíos nunca han sido verdaderos rumanos. Entonces, ¿por qué no se concederles un estatuto distinto al de los verdaderos ciudadanos rumanos, como dicen ellos? Así que hay un hombre que es un intermediario, es un comerciante, se llama Henry Jacober, es un judío de Hungría que vive en Inglaterra. Trabaja en la importación y exportación de ganado y maquinaria agrícola. Y él va a vender maquinaria y ganado al Ministerio de Agricultura a Bucarest. Los rumanos no tienen dinero y él les dice, conozco a familias en Inglaterra, en Nueva York, en Francia, en Ginebra, en España, en Bélgica. Conozco familias rumanas, judías rumanas, que están dispuestas a pagar para que salgan sus seres queridos, tíos, tías, amigos. Yo conocí a un hombre que es periodista en Le Monde, que es el gran periódico de referencia en Francia, y escribió un artículo sobre mi libro. Cuando él era pequeño, sus padres son rumanos, cuando él era pequeño, recuerda a su padre ahorrar y dar dinero a Jacober, el traficante, para que Jacober compre uno por uno todos sus primos en el gobierno, ante el gobierno rumano. Es decir, que había miembros de la diáspora que daban dinero al traficante. El traficante llegaba a Rumanía con listas de judíos. Empezaba una negociación con el Ministerio de Agricultura y con la policía política. El traficante compraba ganado y maquinaria, empezaba la negociación y decía, el ministerio decía, les damos tantos judíos contra tantas ovejas, tantos cerdos, tantas vacas, tantas cámaras frigográficas. Estas eran las negociaciones y esto está clarísimo y se ve perfectamente en los archivos. Afortunadamente que pudieron salir. ¿Tú sabes si se dio este mismo comercio en algunas otras regiones del bloque comunista? O sea, si sucedió. Yo recuerdo de pequeña los movimientos que habían para dejar salir a los judíos rusos, había unos movimientos para que lo decíamos, deja salir a mi pueblo ya. No sé si se dio también en otros lugares o solamente sucedió en Rumanía. Alors, la particularité de la Roumanie, La c'est que peculiaridad de Rumanía es que fue el intercambio que más tiempo duró y el más masivo también a nivel internacional. Empezó en 1958 y duró hasta 1989. Encima, son cantidades de dinero importantes, porque luego hubo un negocio con Israel, se dejó el trueque judíos a cambio de cerdos,
y se pasó a judíos a cambio de dólares. Según los historiadores, son las transacciones financieras más importantes en el mundo. Eso supuso millones para Rumanía. La gente en Rumanía nunca vio este dinero porque, claro, esto fue el clan Ceausescu que se enriqueció con este dinero. Había 800.000 judíos en Rumanía antes de la guerra. La mitad de ellos murieron durante la Shoah. Al final de la guerra quedaban unos 350.000, 400.000 judíos. En 1989, cuando la caída del régimen de Ceausescu, solo quedaban 3.000 judíos. Es decir, que es la historia de un país que se vació totalmente de sus judíos. Al final no quedan. Desgraciadamente es una historia que vemos a lo largo de la historia del judaísmo. Ha pasado lo mismo en los países árabes, que de miles de judíos en Irak han pasado a 2 personas viviendo allí. Esto me has hablado de Israel y en Israel he conocido a muchas familias de judíos rumanos. No sé si es tu caso, si tienes familia. Oui, beaucoup. Alors, Sí, moi, muchas. Sí, efectivamente. Yo nunca fui a Israel, pero sé que los judíos de Rumanía están todos en Israel, porque a partir de 1965, la mayor parte de estas exportaciones, digamos, es decir, de judíos vendidos a cambio de dinero, van hacia Israel. Mis abuelos querían deshacerse de su identidad judía. Nunca pensaron en ir a Israel. Para ellos era Francia o Italia su destino. Pero hay muchos judíos en su caso que no pudieron elegir. Fueron a Israel porque era la única manera de huir la dictadura de Ceausescu. Pues, y por último, porque ya nos acercamos al tiempo de final de emisión y además no queremos, Roberta, más tiempo, que sabemos que estás entre un programa y otro. Yo que te quería preguntar sobre precisamente, o si lo notas, si lo has vivido, si lo has sentido así, como lo hemos sentido otros muchos judíos de la diáspora, el aumento del antisemitismo, especialmente en este último mes dramático, que se ha visto manifestaciones en las que vuelven a pedir que se exterminen a los judíos. Y especialmente también en Francia hemos visto que han habido también movimientos en ese sentido. ¿Te has sentido apelada? ¿Cómo has vivido todo esto? alors moi, je le vis à 2 niveaux. D'abord, Yo je le vis lo vivo a 2 niveles. Primero lo vivo porque soy periodista y trabajo en un programa de información con muchos oyentes y desde el 7 de octubre estoy en el corazón de la actualidad. Y aunque quisiera distanciarme, no podría porque este es mi trabajo y estoy confrontada a ello todos los días. Así que con mis equipos en la radio estamos siguiendo lo que está pasando en Israel, en Gaza y en Oriente Medio, pero también hemos hablado de todos los actos antisemitas que se han registrado en Francia y en especial en la región de París. Y hemos cubierto la extrema gravedad de lo que está pasando. Así que hace un mes y medio que estoy viviendo con esto como periodista. Por otra parte, yo llevo un apellido francés, así que yo no soy el blanco de este antisemitismo que está reapareciendo. Y ahora mismo me lo planteo mucho, me pregunto mucho. Hay una gran diferencia. Uno puede ser judío o no, pero llevar un apellido judío o no, eso supone una diferencia enorme. Esto yo lo hablo mucho con una amiga mía que es católica, pero que lleva un apellido judío. Y yo procedo de una familia judía, pero llevo un apellido católico. Y esta diferencia de percepción tiene unas repercusiones que ahora
en la que estoy pensando ahora desde que he escrito el libro, porque antes no lo quería pensar. Y para mí eso es algo nuevo ahora, pensar en estos temas. Es algo muy nuevo para mí. Pues muchísimas gracias, Sonia, por estar aquí. Avec grand Gracias plaisir. a ti, Jean, por la traducción. Espero que les haya gustado. Y de verdad, Sonia, felicidades porque es un libro muy interesante a todos los niveles, no solo por parte de la historia, sino la manera, yo como aprecio también la forma y las estructuras literarias, cómo se desarrollan los temas históricos, de memoria. Me parece muy interesante cómo has entrado en la memoria de una manera tan directa y además aportando datos históricos generales que pueden ampliarnos nuestra visión de lo que es hoy y fue Europa. Sobre todo desde ese lado que se ha contado mucho menos, que tiene que ver con la parte del comunismo y cómo se relacionó también con el judaísmo. Muchísimas gracias. Ouais.